Tiempos con Dios. Palabras y pensamientos del Padre. Estamos continuando con la parte 3 de una enseñanza o un compartir, un mensaje del Señor donde nos está abriendo los ojos espirituales a las artimañas del enemigo. Y quiero invitarte, si no has escuchado la parte 1 y la parte 2, te invito a que las escuches para que puedas entender lo que el Señor está tratando de hacer en nuestro corazón, en nuestro espíritu, para que podamos derribar al enemigo de nuestras bendiciones. Terminó en la parte 2 hablándonos de la religión, y esta te mantiene más ocupado en qué dices delante de los demás, qué haces delante de los demás, qué demuestras a los demás, pero en realidad en la intimidad es donde realmente es que se demuestra quién es quién. Cuando nadie nos ve es donde demostramos qué es lo que hay en nuestro corazón, qué es lo que pensamos de los demás, qué es lo que decimos de ellos, qué es lo que aceptamos de Dios y qué es lo que aceptamos del enemigo, qué clase de pensamientos tenemos. ¿Acaso esto lo cambia cargar una Biblia y decir que somos cristianos? Definitivamente no. Es un cambio interior, transformar el molde de nuestra mente. Eva creía que tendría sabiduría a través de la muerte, pero no era la sabiduría de Dios. No era la sabiduría que desciende de lo alto, sino que era una sabiduría terrenal, animal y diabólica, como lo describe Santiago 3:15. No hay revelación, se camina por religión, sin transformación, sin cambio, y es donde vemos personas que hablan de lo que otros son, de lo que hacen, pero ellos son peores, viven en religión, pero no en una relación. Creen que porque dicen que oran y están caminando bien, cuando sus oraciones no pasan del techo, porque sus pensamientos no son los de Dios, no hay una unidad con el Padre, no le agradan a Dios. Abel dio una ofrenda aceptable al Señor, él la recibió, y Caín, a pesar de que le dio la misma ofrenda, Dios la rechazó. ¿Por qué? Porque eran la misma ofrenda, pero era un corazón distinto, y fue demostrado porque Caín terminó matando a Abel por envidia, y era su hermano. Muchas veces cuando el enemigo enreda a las personas, juzgan lo que los demás comen o beben, y el reino no es tema de comidas y bebidas, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, como lo dice Romanos 14:17. Y no es lo que entra por la boca finalmente lo que contamina al hombre, sino lo que sale de la boca, porque procede del corazón. Eso lo dice Mateo 15:17. Entonces, ¿de qué estamos hablando cuando juzgamos en lo que uno come y lo que el otro bebe? Si realmente eso, al final de cuentas, eso no toca nuestro espíritu, eso está afectando nuestro cuerpo, pero no afecta nuestro corazón, no afecta nuestro espíritu. Están chismeando, juzgando al que llegó tarde, al que tomó, al que comió. A Jesús lo llamaban borracho y glotón porque bebía y comía. Y Juan tenía supuestamente un espíritu maligno porque no comía y porque no bebía. Siempre va a haber una razón para juzgar, porque el enemigo, cuando entenebrece nuestro entendimiento, siempre vamos a no ver la verdad, sino que vamos a juzgar todo lo que vemos y todo lo que la gente hace. Muchas personas juzgan porque una mujer se pone una minifalda, pero no mira que sus hijas también la usan, y porque en sus hijas está permitido y en las personas no, en las demás personas no. Es como el enemigo obra a través de los pensamientos que ponen en las personas. Se creen puros porque desde niños asisten a la iglesia, pero no se dan cuenta que ir a la iglesia no cambia a nadie. Lo que transforma a una persona es cambiar su manera de pensar para que cambie su manera de vivir. La iglesia es una escuela para aprender, pero entrar a ella no le cambia la manera de pensar a nadie. Como en la universidad, no todos se gradúan, todos reciben el mismo conocimiento, pero el que se gradúa es aquel que realmente entendió ese conocimiento que recibió. El punto 9 dice: meditar en las mentiras. Y continúa diciendo la palabra en que estamos estudiando Génesis 3. Así que tomó de su fruto y comió. Coloquialmente, el diccionario define meditar como masticar o comer. Es decir, que cuando se mastica, se
come, se le da vueltas a algo en nuestra boca y es lo que se compara con masticar en nuestro corazón, es darle vuelta a los pensamientos. De hecho, en mi país, Colombia, cuando alguien va a pensar algo, dicen, déjame masticarlo. Entonces, cuando dice que tomó de su fruto y comió, fue que lo tomó, lo pensó, lo masticó, se lo tragó, lo recibió y lo aceptó. Darle vueltas y vueltas y tragar lo que el enemigo nos ha dicho por intermedio de una persona o de unas circunstancias, contaminar nuestro ser con mentiras que nos llevarán a creer mentiras de otro con fines muy específicos. Meditar en sus mentiras roba la verdad que nos hace libres, como dice la palabra. Nos convertimos en sus esclavos, caminamos en mentira, tomamos decisiones equivocadas, etcétera, etcétera. Y es lo que el diablo quiere, sacarnos del contexto en el que Dios nos ha puesto respecto al reino. En el punto número 10 dice, su labor es contaminar a todos. Luego le dio a su esposo y también él comió. Después de que Eva come del fruto, le recibe la mentira, Satanás va y la comparte con su esposo y él también la recibe y se la comió, es decir, la aceptó. Se la comió completica la mentira. Crisis y contaminación grupal es lo que provoca el enemigo cuando una sola persona se deja contaminar y empieza a regar esa contaminación y los demás lo aceptan. Recordemos un pasaje en la Biblia en Números 14, cuando el pueblo de Israel llega a la puerta de la tierra prometida, pero ven gigantes, mandan 10 exploradores. Y esos exploradores ven unos frutos grandísimos, es más, cargan un racimo de uvas entre dos y ven que hay leche y hay miel, pero ellos no se fijan en las cosas buenas porque el enemigo les muestra los gigantes, los anaquitas que hay allí. Y estos exploradores de 10, solamente 2, no se dejaron impresionar por las mentiras de Satanás o por la imposibilidad que fue Josué y Caleb. Pero los otros 8 exploradores contaminaron al pueblo diciendo que no podían entrar allí, que era imposible que pudieran entrar cuando Dios les había prometido que Él los entraría, no que ellos entrarían, sino que Él los entraría a la tierra prometida. Y estos 8 exploradores que se dejaron contaminar por los pensamientos del enemigo de imposibilidad, contaminaron a todos los demás al punto que se quisieron regresar para Egipto y tuvieron que ir a dar una vuelta más, donde se demoraron muchísimos más años de poder volver a tocar la puerta de la tierra prometida. En el punto 11, corrompe lo que Dios hace. En ese momento se le abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Es lo que dice esta palabra. Cuando Adán y Eva comieron del fruto, dice que sus ojos se les abrieron y se vieron desnudos y tuvieron vergüenza. Siempre estuvieron desnudos, pero solo cuando aceptaron los pensamientos del enemigo fue que su mentalidad cambió al punto de ver con otros ojos lo que no tenía nada de malo. Y fue malo para ellos porque se avergonzaron. Si hubiera sido malo desde el principio, Dios los había cubierto. Y es lo que logra el enemigo. Dios hace muchas cosas con las cuales necesitamos tener fe y tener el espíritu para que no parezcan locura o fuera de contexto. Es el espíritu que tuvo María para unirse al deseo del Altísimo, para ser concebida aún siendo virgen y estar comprometida con José. Es el espíritu de David para enfrentar un gigante sin tener experiencia en guerra. Es el espíritu de Abraham para concebir un hijo siendo un hombre mayor en una matriz muerta como la de Sara. Para resumir, es el espíritu que acepta que lo que al rey le place, eso se hace. Y se miran los ojos con sus ojos y no con los nuestros o los del enemigo. Nosotros necesitamos mirar las cosas como Dios las mira. Cuando Satanás interrumpe la visión espiritual de Dios, empezamos a ver lo bueno como malo y lo malo como bueno. En punto 12 dice,
provoca que la culpa nos lleve a renunciar a lo que el reino nos da. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Más adelante en el mismo capítulo dice que Dios les puso vestidura de pieles, pero el enemigo los insta a hacerse vestidos de higuera. Siempre Dios reconoce su creación y tiene misericordia de nosotros, que por más que hayamos tomado el camino incorrecto, Dios siempre está pensando en lo mejor para nosotros. Como decía Pablo, Él conoce nuestra condición y sabe que somos de barro. Él siempre, a pesar de todo, quiere que nosotros tengamos lo mejor, porque sabe que generalmente estamos engañados por el enemigo, que no somos nosotros los que obramos según nuestro origen, pues nuestro origen es divino y no terrenal. Y digo generalmente porque el enemigo ha logrado convencer y gobernar tanto el corazón de muchas personas que terminan acostumbrándose a convivir con el enemigo y ya no quieren salir de ahí. Les complace mantenerse en el pecado, en el error, en la oscuridad, al punto que ya Satanás no tiene que hacer nada para mantenerlos en esa condición. Ellos solitos quieren mantenerse allí. Vamos a tener una parte número 4 porque es un tema bien extenso para nosotros entender las artimañas de Satanás. Y quiero invitarte a que nos acompañes hasta terminar el final de esta serie para que entendamos realmente cómo es que nosotros tenemos que vencer todas las artimañas del enemigo para que nuestra bendición no sea robada, para que no seamos engañados. Te espero en el próximo mensaje. Dios te bendiga.